Vamos a orar, hermanos. Ciertamente, Señor, grandes, fieles son tus promesas. Cada día, Señor, podemos ser testigos de que esas promesas se cumplen, porque tú lo has dicho y tú lo has prometido. Señor, ayúdanos en esta mañana, en esta tarde, a abrir tu palabra que es perfecta. Yo no lo soy, Señor, pero tu palabra sí es perfecta. Que sea únicamente tu palabra, Señor. Tu palabra la que esta mañana sea expuesta y llegue a nuestros corazones. Gracias te damos porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias te damos, Señor. Amén. Quisiera, mis hermanos, que me acompañaran a leer y abrieran sus Biblias en Lamentaciones, en el capítulo 3. Y a veces, cuando escuchamos esta palabra lamentar, creo que son de los etapas en la vida que muchos de nosotros quisiéramos evitar. El tener etapas de lamento, etapas de sufrimiento. Aquí en el capítulo 3, nada más dando antecedentes, me voy un poquito antes. En los primeros 2 capítulos, Jeremías está hablando acerca del sufrimiento, esa lamentación desde la perspectiva de la nación por la destrucción de Jerusalén a causa del rey Nabucodonosor. Por mucho tiempo Dios había estado hablando a su pueblo, había estado buscando que su pueblo quebrantara su corazón, y ellos no lo hicieron. Y después de esto viene el periodo de la cautividad por más de 70 años a manos de Nabucodonosor. Y los primeros 2 capítulos de este libro nos hablan acerca de esa lamentación desde la perspectiva de la nación. En el capítulo 3, que es donde quisiera que esta mañana nos enfocáramos, viene la lamentación, el sufrimiento desde la perspectiva de Jeremías. Ya no de la nación, sino ahora directamente cómo se sentía Jeremías en ese momento. Jeremías, en los primeros versículos, vemos que él identificaba que la causa de este dolor, la causa del sufrimiento, no era Nabucodonosor. Vamos a leer versículo 1, dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en obscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Vemos aquí a Jeremías haciendo lamento, y no estaba hablando acerca de Nabucodonosor o del ejército de los babilonios. Él está hablando acerca de lo que Dios había hecho con ellos. Y aquí Jeremías lo toma en primera persona, con él. Jeremías identificaba que esta etapa de lamento en su vida, las causas a simple vista pudiera parecer que era esta opresión, esta destrucción, este rey, esta nación que oprimía a la nación de Jerusalén. Sin embargo, Jeremías sabía que detrás de la destrucción y el cautiverio estaba el
la soberanía de Dios y el control de Dios sobre las circunstancias. No sé cuántos de nosotros nos hemos sentido, como dice aquí el versículo 8. Dice, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Cuántas veces estamos en alguna etapa de nuestra vida donde encontramos destrucción, desolación, encontramos pruebas, problemas, aflicciones, y pedimos y rogamos a Dios, buscamos a Dios, y pareciera que Él no escucha la oración? Por eso Jeremías así está expresando lo que era su sentir: cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Y podemos ver ahí en una imagen a una nación derrumbándose, destruyéndose, podrían decir en algunos en franca decadencia. ¿Cuántas veces también nosotros a veces así sentimos que va nuestra vida, o nuestros planes, o nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo? ¿Cuántas veces hemos sentido que vamos en un rumbo hacia la destrucción? Y Jeremías, todo esto, lo que él comenta y lo que estamos leyendo, era viendo, ¿sí?, la situación que estaba atravesando la nación, todo en franca destrucción, clamando a Dios, buscando a Dios, y pareciera que no escucha la oración. Pareciera que Dios, ante este clamor de Jeremías, cerrara sus oídos. Aquí viene un cambio. Viene un cambio de estos versículos que estuvimos leyendo, y ahí está el resto de alguno de estos versículos, pero en el que yo quisiera que nos fijáramos, ¿sí?, pudiéramos continuar con la lectura, pero quisiera que nos enfocáramos en el versículo 21. Después del sufrimiento, o en medio, mejor dicho, del sufrimiento, en esa etapa de lamento, en esa etapa donde Jeremías visualizaba la vida de una nación, toda una nación que era escogida por Dios en destrucción. Jeremías dice en el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. A veces cuando estamos en medio de las pruebas o las aflicciones, nos ahogamos tanto en ellas que solamente vemos la prueba, la dificultad, la tribulación y cómo me siento. Y vamos pensando y únicamente estamos contemplando la destrucción que se ve. Llega un punto en la vida de Jeremías donde él dice, recapacitaré en mi corazón. Mis hermanos, es uno de los puntos, creo que todo creyente que pasa o pasará por aflicción, tiene que llegar a un punto donde ya no contemplar la prueba, incluso lo que pareciera ya no contemplar una oración no contestada o la negativa a una oración. El creyente debe llegar a un punto en su vida donde debe hacer una reflexión de lo que está viviendo. Y digo, a lo mejor alguien está pasando actualmente por alguna prueba o alguna dificultad. Y si no, pues es importante que sepa que pasará en su vida.
Dice el Salmo, si vamos para allá, en el Salmo 139. Salmo 139, versículos 23 y 24. Al estar en las pruebas, la carne nos llama, nos mueve a la desesperanza, al desánimo, a la amargura. Pero Jeremías iba en ese camino hasta que hizo un alto y dijo: recapacitaré y esperaré. Lo mismo que el salmista en este versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Al pasar por las pruebas, por las aflicciones, por esos momentos de lamento, que este libro está lleno de lamentaciones, por eso se llama así. Al pasar en esa etapa en nuestras vidas, la Escritura, y vemos en el ejemplo de Jeremías, vemos en el ejemplo del salmista, y vamos a ver otros ejemplos, cómo siempre es importante hacer un alto en ese tobogán de la desesperanza, en esa caída en el abismo, ¿sí?, hacia la destrucción. Es importante recapacitar y pedirle a Dios que examine nuestro corazón. Dice el salmista: examina y conoce mi corazón. A veces queremos ocultarle a Dios ciertas partes de nuestro corazón, pero Él las conoce. Pero aquí lo que el salmista expresaba es: no quiero ocultarte nada, quiero ser abierto, transparente contigo. Examíname y conoce mi corazón, pruébame. Porque a veces nosotros pudiéramos disfrazar o autoengañarnos en nuestros pensamientos, nuestras actitudes, ¿sí?, de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está bien. Pero lo que el salmista le dice: prueba, tú Dios, prueba y conoce mis pensamientos, ve mi camino. Tú, Dios, ve lo que estoy haciendo, ve si hay perversidad, porque yo puedo pensar que yo estoy bien, pero ante la luz de la palabra es donde se debe llevar cautivo todo pensamiento. El salmista le dice: ve mi camino, ve si hay algo perverso, algo que no te agrade, algo que te ofenda, y guíame. Porque siempre el examinarnos y pedirle a Dios que nos examine, que nos pruebe, que observe nuestro andar diario, siempre debe ser con la finalidad de que si Dios dice tienes que ir por acá, vayamos por allá. De nada serviría todo lo anterior si el salmista dijera: examíname, conóceme, pruébame, ve mi camino, pero haré lo que yo quiera. El salmista dice: guíame, guíame en ese camino eterno. Ahora, pareciera contrastante el rumbo que llevan estos versículos, los primeros 20 versículos de Lamentaciones. Pareciera contrastante, o es contrastante, mejor dicho, con los siguientes versículos. Versículo 22: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió entre ese rumbo que llevaban los primeros versículos que leímos, y básicamente hasta el versículo 19, ¿sí?, donde todo era devastación, todo era un lamento? Después viene la reflexión, después viene ese momento de poner esa parte dolorosa de tu vida o de la vida de Jeremías ante la palabra de Dios, ante el Señor mismo. Y se fijan cómo esto hace y provoca un cambio radical en lo que Jeremías está escribiendo. Él, de contemplar la destrucción que vimos en las imágenes, de contemplar el estado de ánimo, ahora dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Acaso del versículo 19 al versículo 22 ya el pueblo de la nación de Jerusalén ya no estaba en cautiverio? ¿Acaso ya la nación no estaba sufriendo? Seguían en cautiverio, seguían sufriendo. Pero ¿cómo ahora Jeremías dejó de contemplar la destrucción y empezó a contemplar el carácter de Dios? Por eso él dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Cuando somos guiados por el Señor en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, ya no hay amargura, ya no hay desánimo, ¿sí? No quiero decir que no hay dolor, puede haber, ¿sí? Pero hay una identificación, hay un reconocimiento de quién va con él en las pruebas. Jeremías ahora vería el sufrimiento a través del carácter de Dios. Cuando nosotros en medio de las pruebas hacemos lo que veímos en el salmista, pedimos a Dios que examine nuestro corazón. Cuando pedimos y tenemos esa comunión tan estrecha con el Señor, lo que empieza a suceder es que cada prueba o la prueba en la que estás, la empiezas a ver a través del carácter de Dios. Ya no de la soledad, ya no de la amargura, ya no del desánimo, ya ni siquiera de tu condición. Empiezas a contemplar la prueba a través del carácter de Dios. Y el conocimiento, y entre más busquemos al Señor en medio de las pruebas, y entre más lo busquemos en las aflicciones, esto irá transformando nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra confianza. Entre más nosotros en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, busquemos al Señor, nuestra vida estará siendo transformada para su gloria y para su honra. Es por eso que cuando una persona como Jeremías, donde tenía motivos para lamentarse, cuando él dice recapacitaré, y cuando él recapacitó y empezó a enfocarse en lo que es Dios, cambió totalmente lo que él estaba escribiendo. Y se enfocó en lo que es el carácter de Dios mismo. Mis hermanos, no sabemos qué pruebas vamos a tener el día de mañana. No sabemos qué luchas vamos a enfrentar en un mes, en un año. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, y nos dice su palabra, es que si mañana vas a enfrentar una lucha, sus misericordias son nuevas cada mañana. Si el día de hoy estás enfrentando una lucha, ¿sí?, tienes la confianza y la certeza que la misericordia de Dios te pueden y quieren acompañarte. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Jeremías, ¿sí?, voltear y buscar
el carácter de Dios a través de estas aflicciones. No importa si las luchas, no importa cuál sea la lucha del día de mañana, lo que importa es que su misericordia es nueva cada mañana. Y por eso nuestro hermano decía, amén, a las promesas del Señor, porque Él ha prometido esto y lo cumple. Dice, fíjense cómo aquí en este versículo empieza Jeremías, y yo me lo imagino de estar en un estado de ánimo de tristeza, de desolación, ¿sí? Empezar a contemplar a Dios y exclamar, nuevas son sus misericordias, grande es tu fidelidad. Lo que era una narrativa en tercera persona donde hablaba sobre Dios, ahora le habla a Dios. Sí. Empezamos a ver todo lo que Jeremías escribió en los versículos anteriores, y luego empieza a hablar de la misericordia de Dios, es así, y termina diciendo, grande es tu fidelidad. Las pruebas, cuando son enfocadas al conocimiento del carácter de Dios a través de las aflicciones, nos llevan a una relación personal con Dios, donde un Dios que a lo mejor habíamos escuchado, ahora lo conocemos. ¿Qué dijo Job? Job capítulo 42, versículo 5. De oídas te había oído. Pasó todas las pruebas, todas las dificultades, y Job concluye diciendo, mas ahora mis ojos te ven. Hay muchas cualidades o características del, valga la redundancia, del carácter de Dios, que solo lo podemos experimentar en las pruebas, en el sufrimiento. Hay tantos atributos de Dios que solo puedes sentir real en tu vida cuando estás en esa barca en medio de la tormenta. Por eso Jeremías, de estar hablando acerca de Dios, ahora le dice, tu fidelidad, grande es tu fidelidad. La búsqueda de Dios durante el sufrimiento, mis hermanos, la búsqueda de Dios, la búsqueda de su carácter, la búsqueda de Él en las pruebas, nos lleva a purificarnos, nos acercan más a Él, nos lleva a conocerlo más, nos lleva a adorarlo. Por eso lo adoramos, porque lo conocemos. Nadie puede adorar lo que no conoce. Y eso es lo que pasó con Jeremías. Tanto estuvo en esa examen que hizo él, o autoexamen, o esa recapacitar que tuvo, tanto lo hizo conocer el carácter de Dios, que lo llevó a adorar, y dijo, grande es tu fidelidad. Y también las pruebas. Cuando buscamos al Señor a través de las pruebas, nos lleva a afirmar nuestra fe. Toda prueba o aflicción tiene propósito. Sí. Puede haber pruebas o sufrimiento por disciplina, pero también la hay para purificación. Que ese es en lo que esta mañana yo quisiera que nos enfocáramos. Sí. Porque la misericordia de Dios, sea por disciplina o por purificación, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Sí. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5.
Y vamos a ver a un hombre que aprendió acerca de ese llamado que él en un momento rechazó. Pedro fue llamado a sufrir. Y cuando el Señor Jesucristo le dijo que sufriría, lo primero que hizo Pedro fue decir, pues ¿por qué yo solo? ¿Y qué de él? El Señor Jesucristo le dijo a Pedro que los habían pedido para zarandearlos. Y no los había pedido ni Herodes, ni Pilato, ni el César, ni ningún soldado. Satanás, tal cual pidió lo mismo para Job. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Satanás te pidió, los pidió para ser zarandeados. Mencionábamos hace un instante que nosotros no conocemos qué pruebas habremos de enfrentar el día de mañana. Sí, no sabemos. Pero si alguien, o si supiéramos, mejor dicho, que el día de mañana vas a recibir una noticia devastadora sobre tu salud, ¿cómo la tomaríamos? Si supiéramos que el día de mañana recibiremos una noticia devastadora sobre un ser querido, ¿cómo lo tomaríamos? Pues esto mismo es lo que Jesús le dijo a Pedro. Te han pedido, sufrirás. Y ahorita continuamos con ese versículo. Pero regresando a este Pedro, este mismo Pedro que de entrada dijo, ¿por qué yo solo? ¿Y qué de Juan? ¿Sí? Dice aquí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Sí. Ese Dios que nos llamó a su gloria, sí, también somos llamados al sufrimiento. Porque dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Sí. Lo comentábamos el domingo pasado. Hoy, Satanás se ha encargado de decir que se puede tener gloria sin llevar la cruz. Y ahí están los profetas de la prosperidad, ¿sí? Tantos charlatanes donde quieren evitar, ¿sí?, que se hable acerca de los sufrimientos, ¿sí? Dice Pedro que ese Dios que nos llamó a toda gracia, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. Sí. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Perfección, ser afirmados, ser fortalecidos y ser establecidos. Cuando el creyente, en medio de la prueba y las aflicciones, en lugar de contemplar y buscar las soluciones carnales, o en lugar de contemplar su situación y llenarse de desaliento, de amargura, de desánimo, cuando busca el carácter de Dios a través de las pruebas, se perfecciona, se fortalece y se afirma. ¿Sí?
Por eso las pruebas también nos sirven para purificarnos. ¿Sí? Porque todas aquellas cosas que Pablo mismo exclamaba, miserable de mí, esas cosas a través de esa prueba de fuego, ¿sí? Por esa prueba somos purificados, siempre y cuando el creyente busque el carácter de Dios a través de las pruebas. Porque cuando no es así, el proceso es más largo. Sí. El Señor, su misericordia es nueva. Sí. El proceso tomará más tiempo y a lo mejor más aflicción y más sufrimiento, como le pasó a Jonás, ¿sí? Pero cumplirá el propósito por el cual Dios le llamó. El plan de Dios y el propósito de Dios para las pruebas en la vida del creyente, cuando el creyente busca el carácter de Dios, es perfeccionarlo, afirmarlo, fortalecerlo y establecerlo. Cuando el Señor Jesucristo, si vamos a Lucas, le dijo a Pedro, el pasaje que hacíamos referencia hace unos minutos, dijo también el Señor, Lucas 22:31, Simón, Simón, le llama por su nombre 2 veces. Sí. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti. Por eso Jeremías dijo, grande es tu fidelidad, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, tenemos al Señor Jesucristo rogando e intercediendo por ti y por mí. Por eso cuando el creyente conoce esto, aunque esté en medio de la prueba, esa prueba lo lleva a adorar. Yo he rogado por ti. ¿Qué mejor aliado podría tener Pedro en esa dificultad que las oraciones y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo? Era para que en ese momento Pedro no se enfocara en cómo se zarandea un trigo o pensar cómo se hace. No era ni siquiera para que Pedro incluso pensara, sí, que Satanás mismo, el mismo que había zarandeado a Job, lo iba a zarandear a él. Cuando el Señor Jesucristo le dice, yo he rogado por ti, es para que Pedro, que esto sea tu fortaleza en la tribulación. Que el mismo Señor Jesucristo, su fidelidad y su misericordia estarían acompañando a Pedro en esa prueba. Cuando nosotros como creyentes pasamos por pruebas, por sufrimiento, enfermedad, cualquier situación difícil, cuando nosotros contemplamos esta fidelidad, aún en medio de la prueba, podemos adorar, tal cual lo hizo Jeremías. Grande es tu fidelidad. Pedro experimentó, al igual que Jeremías, Pedro experimentó diferentes circunstancias en su vida, al igual que otros discípulos. Y encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, cuando el Señor Jesucristo le dicen que Juan el Bautista ha muerto y ya está enterrado. Dice la Escritura que el Señor Jesús, al escuchar esto, se quiso apartar. Tomó una barca, ¿sí?, y se apartó a orar. El Señor Jesucristo es el ejemplo mismo de lo que hay que hacer cuando recibimos alguna noticia no tan agradable. Sí.
Lo mismo que estábamos estudiando de Jeremías, ¿sí? El ejemplo perfecto de cómo reaccionar cuando recibes una noticia que no es agradable, lo dio el Señor Jesucristo. Buscó orar, buscó a su Padre, ¿sí? Pero nos dice que pues la gente seguía al Señor Jesucristo y lo buscaban, y después, aún que Él estaba habiendo recibido esa noticia, sabiendo que Él iba a pasar peor que lo que Juan el Bautista, ve a esa gente y tuvo compasión de ellos y les dio de comer. Sí. El Evangelio de Mateo nos dice que el Señor Jesucristo, al ver las multitudes, tuvo compasión, ¿sí? Y va, predica, 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Viene un milagro, ¿sí? No es ¿cómo podemos decirlo? No vemos en el Señor Jesucristo lo que muchas veces, cuando nosotros nos enfocamos en la prueba, en la dificultad y no en el carácter de Dios, la tendencia es apartarme, desanimarme, alejarme de todos. El Señor Jesucristo se alejó para estar en comunión con su Padre, pero cuando ve la necesidad de la gente, va y se da a sí mismo. Sí. Y sucede el milagro de los 5,000 panes. Pero después de esto, dice aquí en Mateo capítulo 14, que Él hizo entrar a los discípulos en la barca. No era parte del plan que se subieran a la barca, no fue circunstancial que los discípulos se subieran a la barca. El Señor Jesucristo los metió en la barca. Y van y enfrentan tormentas. Sí. Mi hermano, si estás pasando alguna prueba, Dios te puso en la barca de la prueba. Si no estás pasando una prueba, pero vas a pasar en una prueba, Dios, el Señor Jesucristo, Él permite y permitió que vayas a estar, o permitirá que vayas a estar en esa prueba, con un propósito, que lo conozcas a Él. Estos discípulos, ¿sí?, vieron la tormenta, sí, olvidé mencionar, el Señor Jesucristo no iba en esa barca. No era como el otro relato donde nos dice que el Señor Jesucristo estaba dormido. Aquí no estaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se quedó en tierra para orar. Sí. Parecía que el Señor Jesucristo no iba con ellos, pero nos dice, y vamos al Evangelio de Mateo, que el Señor Jesucristo vio a sus discípulos. Y mis hermanos, qué hermoso pasaje que nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que vimos en Pedro: yo rogué que no falte tu fe. Y vemos que aquí, que aunque él aparentemente no estaba en la barca, él vio a sus discípulos, él vio lo que estaban enfrentando y actuó de manera sobrenatural. Mateo capítulo 14. Versículos claves nada más. Versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ¿sí? Y vemos que el Señor Jesucristo, ¿sí?, cuando ven toda la tormenta, ¿sí?, va hacia ellos de una forma sobrenatural. Dice la Escritura que Pedro le dice: pues si eres tú, quiero ir. Y le dice: ven. Y conocemos el pasaje. Pedro camina, pero cuando ve la tormenta, dejó de ver el carácter de Dios, dejó de ver las virtudes del que estaba caminando sobre el agua, y vio más la tormenta, se hundió. Y el Señor Jesucristo lo toma de la mano, ¿sí?, y lo sube a la barca. ¿Recuerdan el otro pasaje que cuando lo despiertan
Dice la Escritura que Él reprende al viento, reprende y todo viene llega a bonanza. Aquí dice el pasaje que en el momento, permítanme, versículo 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y mis hermanos, la respuesta la tenemos nosotros porque nos lo dicen los versículos anteriores. ¿Por qué dudó Pedro? Porque vio las tormentas, porque vio las olas, porque vio el aire, porque vio todo lo que con justa razón diríamos podrían provocar en Pedro temor. Por eso se estaba hundiendo, por eso dudó. Cuando estamos en una prueba, en aflicción, ¿por qué dudamos? La respuesta es porque dejamos de contemplar el carácter del Señor, empezamos o dejamos de buscar al Señor en esos momentos de prueba y nos enfocamos como Pedro, ¿sí?, en la enfermedad, en la situación o en el problema que enfrento. Versículo 32, aquí el Señor Jesús, ¿sí?, no reprende al viento. Versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Sí. Mis hermanos, aún en esa barca de la dificultad y de la prueba y del momento de sufrimiento que puedas enfrentar, si el Señor Jesús está en esa barca, ¿sí?, haya tormenta o haya quietud, ¿sí?, tú estás seguro. Tú estás seguro. Dice versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sí? Lo que veíamos en la diapositiva anterior. A través de las pruebas y del sufrimiento podemos conocer quién es el Señor Jesucristo. Podemos conocer quién es ese Señor que se nos narra en los evangelios, que sanó a muchísimos, resucitó muertos, pero sobre todo nos ha dado vida eterna. Cuando estos discípulos se suben en la barca, se sube el Señor Jesús con Pedro y todo se calma, dice: verdaderamente es Hijo de Dios. No desaproveches, hermano, la prueba para conocer quién es ese Dios verdadero. Dice el pasaje que entonces ellos vinieron a donde se hayan subido el Señor Jesús y Pedro. Ellos van a ellos, a Pedro y a Jesús, ¿sí?, y adoraron. Lo que decíamos anteriormente. Cuando el creyente durante la prueba se enfoca en conocer el carácter de Dios y dejarse ser transformado y purificado por el carácter de Dios, la respuesta automática es la adoración y el conocimiento de ese Dios que dice seguir. Para concluir, ¿cuál fue el propósito o otro de los propósitos por el cual el Señor Jesús metió a estos hombres en esa barca? Nos dice en el Evangelio de Juan, en los pasajes paralelos a estos, ¿sí?, nos narra exactamente lo mismo. Nos narra el momento en que el Señor Jesús alimenta a los 5,000, nos narra el momento en que el Señor Jesús camina en el agua, ¿sí?, pero después nos da un detalle que nos da otro de los motivos por el cual el Señor Jesús metió a estos hombres en esa barca, y es para afirmar su fe. Sí. En Juan capítulo 6 vemos en estos pasajes paralelos, sí,
Juan capítulo 6, donde Jesús anda, alimentación de los 5,000, ahí, y lo vemos, Jesús anda sobre el mar. La gente sigue buscando al Señor Jesucristo porque esta gente lo que buscaba era un libertador de la esclavitud que tenían en ese entonces del Imperio Romano. Pero cuando el Señor Jesucristo en el versículo 25 les empieza a hablar de la verdadera libertad que Dios a través del Señor Jesucristo había venido a darles, cuando les dice que Él era el pan de vida y que era necesario que ellos tomaran de ese pan de vida y todas las implicaciones que esto tenía, dice aquí, versículo 60. Disculpen, me adelanté tantito. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermano, muchos de los discípulos de que siguieron al Señor Jesucristo, dice aquí, cuando escucharon estas palabras que se les hicieron duras, cuando contemplaron lo que era el verdadero propósito de Cristo en su venida, dice aquí que muchos, ¿sí?, volvieron atrás y ya no anduvieron con Él. De esos muchos, ¿sí?, al menos 11 de los que estuvieron en esa barca no eran de esos que volvieron atrás. El Señor Jesucristo los metió en la barca para afirmar su fe, para que aunque las palabras que escucharan fueran duras, ellos no volvieran atrás. Un joven, el viernes pasado, cuando dio su testimonio, él decía que él no quería ser parte de una estadística donde muchos, ¿sí?, decía él que en la escuela dominical cuando era niño eran como 15 niños, y dice, y ahora en la iglesia no queda ni uno. Y él mencionaba que había leído de una estadística donde muy pocos continúan en el camino del Señor. Muchos volvieron atrás. Hermano, si en la prueba tú no te enfocas en buscar el carácter de Dios, si no te enfocas en buscar la purificación de tu vida a través del carácter de Dios, cuidado, porque puede ser que el día de mañana seas de los que vuelven atrás. Sin embargo, si durante ese periodo de prueba somos los que buscan el carácter de Dios, nuestra respuesta será tal cual le contestaron al Señor Jesucristo. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, a esos 12 que estaban en la barca de la prueba, a esos 12 que vinieron y adoraron y dijeron verdaderamente es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo le habla a esos 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermano, puedes estar en una prueba tan difícil. Esa prueba hará que vuelvas atrás. Estos hombres, 11 al menos, sí, su fe fue afirmada. Tan así que le responde Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuándo fue el reconocimiento de este
de estas palabras que está diciendo Pedro. Lo acabamos de leer. Cuando ellos subieron a la barca, vinieron al Señor Jesucristo y dijeron, verdaderamente es el Cristo. Por eso Pedro dice, ¿a quién más iremos si te hemos conocido? Regresando y por último a nuestro pasaje en Lamentaciones. Las pruebas nos llevan o nos deben llevar a reconocer que Cristo es todo para nosotros. Si tus bienes materiales, si tu trabajo, si tu salud, si tu familia, consideras que es lo más importante para ti, las pruebas te llevarán a reconocer en vida o después en el infierno, pero en un momento reconocerás que Él debió ser tu todo. Lamentaciones 3 dice, versículo 24, después que dice, grande es tu fidelidad, dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Grande es su fidelidad, mis hermanos. Asaf, yo les leo el pasaje, Asaf en el Salmo, en el capítulo 73, volvió a utilizar, o él utilizó esta misma palabra de mi porción. Salmo 73. Versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque en esta tribulación, en este sufrimiento, Asaf exclamó, mi carne y mi corazón desfallecen. Sí. A detalle qué fue lo que él estaba sufriendo, no lo conocemos. Pero lo que sí sabemos es que esa prueba, ese sufrimiento, lo llevó a reconocer que no tenía a nadie más, ni en los cielos ni en la tierra, más que al Señor. Y fuera de ti, nada deseo. Mis hermanos, cuando enfrentemos las pruebas, sí, busquemos a través del conocimiento del carácter de Dios, la purificación de nuestras vidas, busquemos llegar a decir, fuera de Dios, fuera del Señor Jesucristo, nada deseo, ni riquezas, ni personas, ni comodidades, ni estudios, nada. Y vamos a llegar a decir, grande es tu fidelidad. Estás en prueba, llegarás a decir, sí, pero grande es su fidelidad. Y en estas 2 semanas, el domingo pasado y hoy podemos ver que nuestros hermanos, Samuel y Leanaí, con Emelia, ¿sí?, pueden decir, grande es tu fidelidad. Y nuestros hermanos, con la pequeña Yasmín, pueden decir, después de la prueba, grande es tu fidelidad. Y tú y yo, si dejamos que el Señor actúe a través de las pruebas para llevarnos a conocerlo, vamos a decir, grande es tu fidelidad. Y Señor, esta es nuestra oración. ¿A quién tenemos, Señor? ¿A quién tenemos en esta tierra o en los cielos, sino solo a ti?
Por eso Pablo exclamó que tu gracia era suficiente, aún con el aguijón. Señor, tú eres nuestra porción. Ayúdanos a través de las pruebas y las dificultades a conocerte verdaderamente, a conocer tus atributos, a conocer tu carácter, a buscar la purificación de nuestra vida para que lleguemos a ser presentados a la imagen de tu Hijo. Señor, grande es tu fidelidad. Y el mismo Dios de Jeremías, el mismo Señor Jesucristo que le rogó por Pedro, es el que está por nosotros intercediendo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Y en este nombre oramos. Amén.